Ahora, si tienen su Biblia, vamos a volver al libro de Apocalipsis. Después, feliz año para todos los que no he visto, ¿ya? Y no nos hemos visto. Damos gracias al Señor por este año que está comenzando, turbulento otra vez, ¿ya? Imagínense que cada día estamos, yo creo, más y más cerca de la venida del Señor, y yo creo que cada día esto se va a ir poniendo más y más interesante aún. La carta a la iglesia de la Odisea es la que vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar en esta mañana. El capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 22, ahí es donde está nuestro texto hoy día, en esta mañana, donde vamos a estar estudiando esta carta a la Odisea. Ahora, para darte un poco otra vez el contexto, después ya que ha pasado un año que comenzamos, ya ahí no nos vemos, a lo mejor algunos se ha olvidado. En el capítulo 2 y 3, Juan está hablando aquí acerca de las cosas que están pasando, es presente. Acuérdense, en el versículo 1, en el versículo 19 del capítulo 1, Juan nos da ahí el orden, el bosquejo del libro, y nos habla de las cosas que has visto, lo que miramos en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo glorificado, y las cosas que son. Eso es lo que estamos estudiando, capítulos 2 y 3. Aquellas cosas que son, y luego las que han de ser después de estas. O sea, lamentablemente hay muchas personas que no contribuyen en su integridad al enseñar el libro de Apocalipsis, al saltarse este bosquejo que el mismo libro nos da a nosotros. Lamentablemente han tratado de interpretar el libro saltándose eso. Entonces se lo dice en su libro que ya se cumplió, todo esto ya se ha cumplido, ya no hay nada que cumplirse. Pero el mismo Juan dice, hay cosas que son, hay cosas que van ustedes a ver y hay cosas que vienen. Y aquí está la llave, necesitamos sencillamente tomar la llave y seguir ese orden. Porque si no podemos llegar a inventar cualquier cosa. Sí, esto ocurrió en el tiempo de Roma, esto ocurrió en el tiempo de la Inquisición, esto ocurrió, y empiezan, ya se cumplió, ya se cumplió. Hay muchos eventos que no se han cumplido todavía. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando a medida que avancemos en este libro. Entonces, cuando Juan aquí, y el Señor, por medio de Juan, escribiendo a estas iglesias, les está describiendo el siglo presente. Desde el comienzo de la iglesia hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, el propósito de estas cartas es triple. Primero, tiene un propósito de una aplicación histórica directa. Había una iglesia existente en esa ciudad. Acuérdense, no es que se llamaba la iglesia de la Odisea, sino la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Si tenían nombres o no, pero era la iglesia. Y esta iglesia en particular, o esta ciudad en particular, abarcaba o permitía que existiera esta iglesia ahí. Y esta iglesia necesitaba esta exhortación en forma inmediata, en forma histórica. Y Juan la está entregando. Entonces hay una aplicación para iglesias que son locales en ese tiempo. 7 iglesias, no es que eran solo 7, ya sabemos eso ahí. Pero que representan al espectro completo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estas cartas se pueden ver en una revelación individual. Hay un tipo de iglesia individual y un creyente individual que reúne las características de estas iglesias. Esperemos que sean las mejores características. Esa es la oración y no las peores. Fíjate, esta iglesia que vamos a estudiar, a comenzar a estudiar, no tiene ninguna palabra buena del Señor que decir de ella. Y eso está interesante. Y es una carta que es bastante controversial, porque es una iglesia que tiene una opinión de sí misma, que el Señor dice, hey, estás equivocado. Y a veces hay cristianos que tienen opiniones de sí mismos y el Señor dice, estás equivocado, así no es. Así no es. Y aquí vemos que cada cristiano compone un tipo de estas iglesias.
perdón, o es parte de estas iglesias. Entonces, esto debe ser aplicado no solamente a una iglesia histórica, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que también debe ser aplicado a una iglesia local en este tiempo y a un cristiano en este tiempo. Entonces, cada uno puede ser un Éfeso, cada uno puede ser un Esmirna, cada uno puede ser un Pérgamo, cada uno puede ser una iglesia de Filadelfia o la Odisea. En cada una de estas cartas usted va a encontrar consuelo, consejos, exhortación, advertencias, amenazas. Ahora, cuando Dios amenaza, no es que te voy a amenazar, y como nosotros lo hacemos con los niños. Si haces eso, te voy a... No, el Señor cuando amenaza es porque Él va a hacerlo. No tenga duda en eso. Pero antes de llegar a ese punto, el Señor exhorta, consuela, anima, advierte aquí. Y también hay una revelación profética de esto, de la historia de la iglesia. Desde Hechos hasta acá, nosotros podemos ver que estas iglesias están dentro del espectro histórico. A través de la historia de la iglesia, usted puede encontrar un tipo de iglesia. Y aquí llegamos a esta iglesia que es la iglesia de la Odisea. ¿A quién le gusta el agua? La Coca-Cola tibia. Porque si les digo el agua tibia, más de alguno me va a decir, sí, el agua tibia, pero Coca-Cola tibia, en Guanacaste, con 32 grados, ¿verdad? Es como, bueno, hoy día el Señor nos va a hablar de que hay iglesias que son como Coca-Cola tibia, que cuando usted a veces la pone, la bota. Y esta es la condición de esta iglesia. Comidas, el café a algunos les gusta bien caliente, la comida es caliente. Y aquí Jesús en esta séptima carta, para terminar, cerrando esta sección, habla de esta iglesia y la ve como una iglesia que está tibia, una iglesia que tiene características enfermizas y que el Señor quiere corregir. Y eso es lo bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te va a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Cuando yo voy a un lugar, yo quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme, no lo que yo quiero escuchar. Ojalá hoy día el pastor no hable del diezmo, algunos están ahí. No voy a hablar de eso. Pero hay otros que lo único que hagan es hablar de eso. No, Dios quiere que escuchemos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y Dios va a ser fiel y verdadero, y Él es el amén, que quiere decir que Él va a entregarte la verdad y nada más que la verdad. Lo que está aquí es la verdad absoluta. Y fíjense, en los versículos 14 en adelante, ahí en sus Biblias, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y otra vez, el ángel aquí es una referencia probablemente al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Y también es interesante notar que este ángel de esta iglesia, este líder de la iglesia, tiene cierto grado de responsabilidad de que la iglesia sea tibia. Y el Señor, siempre la primera exhortación es hacia el líder. Hacia el líder. Y debe, como dice Santiago, capítulo 3, versículo 1, ¿ya? ¿Usted quiere ser maestro? Bueno, sepa que tiene mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La palabra y el nombre aquí, la Odisea, significa el pueblo que gobierna o el juicio de las gentes. Y vamos a ver que tiene mucho que ver con un pueblo que gobierna. ¿Por qué? Porque vamos a notar características. Es el pueblo que gobierna, porque Cristo ni siquiera está en la iglesia, está fuera de la iglesia. Son los hombres los que gobiernan, no Cristo. No es la palabra de Dios la que determina qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, sino son los hombres. Entonces, esta iglesia, ya, la Odisea, se estaba haciendo gobernar por estos hombres.
Y aquí dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, vea, esto es lo que el Señor ve aquí. Tú dices, ¿qué es lo que dices? Soy un gigante. Saca al gigante que está en ti. El Señor dice, vea, tú dices, eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y ahí es donde está el problema, no saber. O a veces saber y querer ignorar lo que realmente somos. Un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Señor, hablándole a la iglesia, hermanos. A los creyentes que son parte de esa iglesia. ¿Cuál es la perspectiva que el Señor tiene de ellos? Es muy diferente, muy diametralmente opuesta a la perspectiva que ellos tenían de sí mismos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso es algo para subrayar. Si no estás siendo disciplinado y castigado por Dios, debes comenzar a pensar si Dios realmente eres un hijo de Dios. Porque si eres un hijo de Dios, Él te ama y Él no va a dejar que tú vayas haciendo tu vida lejos de Él. Te la va a poner difícil. Y vamos a ver eso. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí vamos a mirar tres cosas que yo creo que son importantes, tres características que yo creo que son importantes aquí. Primero, vamos a ver acerca de la descripción que Cristo da de sí mismo. Y esto es una iglesia enferma. La Biblia nos dice, y especialmente los evangelios, nos habla de que Jesús es el gran médico. Él vino a sanar, Él vino a salvar, es lo que Él vino a hacer. Entonces aquí estamos frente a esta iglesia que está con síntomas de enfermedad. Y lo primero que hace aquí el Señor es describirse a sí mismo. El currículum del médico. ¿A ustedes les gustaría saber cuál es el currículum del médico que lo va a operar? ¿Qué piensa usted si usted llega al hospital y lo van a operar de apendicitis? Bueno, ahí voy a ver si lo hago, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda porque es primera vez que lo hago. O nunca he hecho esto porque yo soy odontólogo, ¿se imagina? Usted obviamente va a salir de ahí. Va a buscar realmente un médico que pueda hacer esa operación. Luego va a hablarnos del diagnóstico. Primero se presenta a él como médico, luego nos va a dar el diagnóstico de esta iglesia al paciente y luego nos va a dar la receta o lo que necesitamos para poder sanar. Entonces, un poco aquí, hablando acerca de la ciudad misma, esta ciudad de la Odisea estaba como a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Acuérdense, van todas en dirección, en relación a la envío del correo. Y una de las cosas que esta iglesia o esta ciudad hizo fue instalarse en un lugar, pero no previeron de que no iban a tener suficiente agua para la ciudad. Y vamos a ver que eso va a ser un problema. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II de Siria. Acuérdense, los antíocos son los descendientes de los sirios, ¿ya? Y ellos fundaron esta ciudad y fue llamada en honor a la esposa de Laodice. Laodice. Entonces, su ubicación es importante. Y esta era una de las iglesias de las ciudades, más ricas. Tenía un sistema bancario bastante fuerte. De hecho, la gente iba a cambiar ahí, lo que diríamos hoy día un cheque, los iba a cambiar a esa ciudad. Era una ciudad próspera. Era una ciudad como
en Los Ángeles, en Beverly Hills, con mansiones. De hecho, todavía quedan mansiones, ruinas. Muchas de esas ruinas, dicen los historiadores, no solamente eran ocupadas por la gente que no era cristiana, sino también por los mismos cristianos. Eran tan ricos que cuando en el año 61 a.C. vino un terremoto, destruyó la ciudad, ellos no necesitaron ayuda de nadie para levantar otra vez Roma. Ellos no pidieron a Roma, ya a César, que les enviara dinero para poder reconstruir la ciudad. Ellos lo hicieron. Y fíjense que estas características se están metiendo en la iglesia. No tenían necesidad de nadie, ellos eran ricos. Si tengo todo, ¿para qué orar? Por eso una de las cosas que uno debe tener cuidado es no cuando usted está pasando necesidad, porque ahí usted pasa de rodillas, ¿sí o no? Cuando está enfermo, cuando sabe que le quedan poco tiempo para irse, es cuando a usted le va bien, cuando usted tiene salud, cuando usted tiene un buen trabajo, cuando usted tiene buenos recursos. ¿Para qué orar? ¿Para qué voy a molestar al Señor si yo lo puedo solventar? Eso mismo se traspasó a la iglesia. Esta ciudad tenía todas estas condiciones. Era una ciudad en donde se hacía ropa, manufactura de ropa, y especialmente de una lana negra que salía ahí de la región. A la vez, en esta ciudad había un lugar, un hospital, un centro médico en donde se inventaron y se crearon ungüentos, tanto para los oídos como para la vista. Y eran vendidos en todo el mundo existente en ese tiempo. El colirio, ya que era como una pasta, y la palabra se traduce, es una transliteración que va al latín y del latín al español. Significa como un pan, como algo redondo. Y eso era algo que ellos ponían y se usaban para ayudar a recuperar la audición y la vista. Ya en ese tiempo, y ellos tenían un templo ahí a un dios Esculapio, el famoso dios de la medicina, llamado así por los romanos, los griegos lo llamaban de otra manera, y esta iglesia tenía esta escuela de medicina. Es aquí en donde por primera vez comenzaron a mezclarse las medicinas. Un doctor dijo ahí en ese tiempo, y estamos hablando del 250 a.C., que enfermedades compuestas necesitan medicinas compuestas. Entonces comenzó a mezclar medicamentos, hierbas, ¿ya? No habían farmacéuticas en ese tiempo, como ahora, ¿ya? No habían vacunas, como ahora, pero todo era natural. Y mezclaban para poder aliviar enfermedades que eran compuestas. Entonces él decía, enfermedades que son compuestas requieren medicinas compuestas. Y comenzó a enseñar en esta escuela de medicina el componer, el hacer medicamentos para poder sanar a las personas. Otra cosa importante, que había aquí en esta ciudad es que tenía muchos judíos. Había casi 7.500 judíos viviendo ahí. Y no se habla de esta ciudad que fuera una ciudad que atacara a los judíos. Tampoco se habla de que esta ciudad fuera una ciudad que atacara a los cristianos. Podían desarrollarse libremente, era lo que hoy día llamaríamos, eran muy tolerantes, pero a un precio, y vamos a ver eso aquí. Entonces tenían mucha riqueza, tenían todo lo necesario, pero el problema que tenían era, la desventaja es que no había un suministro de agua potable. Siempre esta agua venía y no se conseguía ahí, sino que se venía de otra ciudad que se llama Hierápolis, que también la menciona Pablo en las cartas. Pablo le escribe también una carta a la iglesia de Laodicea, no la tenemos. En Colosenses Pablo habla, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Y de ahí venían ya unas termas, imagínense aguas de termas. ¿Ya? Los que han ido a San Carlos conocen las termas que salen de ahí del Arenal. ¿Cómo es el agua? Es fresquita, es caliente. Bueno, esta agua la transportaban en tuberías ya en ese tiempo de 1 metro de diámetro. Ya ahí está la ruina, y la llevaban hasta la ciudad. Pero cuando el agua ya venía caliente, obviamente llegaba ahí y caía como en una
cascada donde acumulaban el agua aún se mantenía tibia. Y no solo era un agua tibia, sino a la vez tenía muchos minerales. De hecho, la usaban, si usted quería vomitar, decía, tómate un vasito de esta agua. Y vomitaba. Entonces ellos tenían que traer el agua. Y el Señor va a aplicar este principio aquí a ellos. Les va a decir, ustedes son como esa agua. Una iglesia que no es ni fu ni fa. Un creyente que no es ni fu ni fa, con un pie aquí y un pie allá. Esta era la característica de esta iglesia aquí. Una iglesia a la que el Señor le habla con amor. Porque cuando el Señor nos ama, Él nos reprende. Y nos exhorta a venir a Él. Como dijimos, la iglesia, la Odisea, el nombre, la Odisea, significa el pueblo que gobierna aquí. Hoy día, lamentablemente, vemos iglesias hechas por el hombre, gobernadas, dirigidas por el hombre. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que no oran, no buscan, la ven como una empresa, la manejan de tal forma en donde cada detalle está cubierto. No dejan un lugar a la obra del Espíritu Santo, de que se mueva, que guíe, que dirige, que nos lleve hacia donde Él quiera llevarnos. Tanto es así que Jesús está afuera. Jesús aquí tiene mucho que decir. Muchas veces nosotros somos culpables de la suposición de que voy a ir a este edificio y en este edificio dice iglesia, en este volante que da dice iglesia, entonces debe ser una iglesia. Y Jesús dice no. 3 cosas que tú debes mirar al lugar donde tú vas, donde tú te congregas y preguntar, ¿qué cree su iglesia sobre quién es Jesucristo? Primero. Segundo, ¿qué dice su iglesia sobre la Biblia? ¿Es la Biblia la palabra de Dios inspirada, sin error, ni conduce al error? Y tercero, ¿qué hace su iglesia a la luz de conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo? Entonces, Dios, a través de esta carta, no podía decirles nada positivo a ellos. La Odisea de Lico estaba ahí en ese valle. Existían 6 ciudades más que se llamaban la Odisea en ese tiempo, y en ese tiempo se consideraba esa ciudad como la Odisea de Lico, para hacer distinción a las demás. Entonces lo primero que dice aquí, en el versículo 14, es la presentación. Y Jesús se presenta aquí como el amén. 77 veces la palabra amén aparece en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, 48 veces aparece esta palabra. Y dice, pastor, yo he contado el amén. Pero hay una palabra que se traduce de cierto digo. Esa es en griego la misma palabra, amén. Cuando Jesús la usa en Juan, la usa muchas veces, se está refiriendo a eso. Y en el Antiguo Testamento se usaba cuando el Señor declaraba ya sea bendición o juicio a un pueblo. Y Él decía, amén, que así va a ser. Cuando yo digo amén, ojalá así sea. Pero cuando Él decía amén, así va a ser. Así va a ser. Así sea. Para nosotros el Señor dice, no así sea, así va a ser. Y lo que vamos a mirar aquí es de Jesús, presentándose a ellos como este fiel que va a enseñar y va a decir la verdad. Esta expresión amén habla de la fidelidad del Señor Jesucristo. Todas sus promesas, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, están en el sí y en el amén. Así serán. En Isaías 65, 16 se refiere al Dios de verdad. La palabra verdad ahí es amén. El Dios que va a decir toda la verdad. O sea, en otras palabras el Señor les dice, yo soy Jesús, el amén.
Tú como judío, si fueras judío y si vivieras en ese tiempo, no podrías decir yo soy el amén. Inmediatamente, ¿sabes lo que pasa? Te agarran y blasfemia, te apedrean. Pero aquí Jesús se está presentando como el amén, como Dios. Y lo que va a decir el Señor aquí es verdad absoluta, total, no hay duda en eso. Toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Se acuerdan cuando uno va en las películas que uno ve? Va a decir la verdad, poner la mano sobre la Biblia. ¿Ya? ¿Quién sabe si va a decir la verdad? Nosotros no sabemos. Pero Jesús dice, hey, yo te voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Lo que necesitas escuchar, eso es lo que yo te voy a decir. Porque la verdad realmente es lo que nos hace libres y la verdad es Cristo Jesús. Y Él se presenta como la verdad. También como este testigo fiel y verdadero. Ahora, yo sé que a veces a nosotros nos gusta ir a lugares en donde hablan de cierta forma y el mensaje ya es un mensaje que tiene que ver mucho con la emoción. Llevar a la gente a la emoción, llevar a la gente a sentirse bien, llevar a la gente a pensar que realmente son buenos, llevar a la gente a veces a creer que sí se puede, vamos. El problema es que todo eso es sin Cristo y sin Cristo eso no es verdad. Juan capítulo 15, el Señor le dice a los discípulos, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces el Señor dice, yo soy el amén, el verdadero, el fiel testigo. Jesús nunca va a diluir el mensaje. Jesús nunca va a distorsionar el mensaje. Jesús nunca va a falsificar el mensaje. A veces no nos va a gustar. Es que eso no me acomoda, yo tengo una forma de pensar. Ok, bien por ti. El problema es hasta dónde vas a llegar con esa forma de pensar. Probablemente no al cielo. Probablemente. Pero si seguimos lo que el Señor nos enseña en su palabra, es como cuando usted va al médico y lo que usted espera del médico es que el médico te diga, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terrible y hay que operarte ya. Eso es lo que espera usted de un médico. No que te diga, no te preocupes, toma, ahí tienes ibuprofeno de la China, bien, ya vaya a la caja y que te den. Y vuelve como en 6 meses y usted ve que la cosa se le empieza a inflar. Obviamente es lo que usted quiere. Jesús te va a decir, estás enfermo. Y si no haces algo ahora, mañana puede ser tarde. Esa es la verdad. Eso es lo que Jesús no va a callar. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él sabe que nuestra única esperanza para el ser humano es Cristo. Es Él. Y Él se presenta así, como este testigo fiel. En 2 de Pedro, de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice que nosotros permanecemos infieles a fiel para hablar la verdad y fiel para hacer la verdad. No solamente, como el Señor le dice a los discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice acerca de los fariseos? Sí, los fariseos hablaban la verdad, pero no la hacían, no la vivían. Entonces, fiel es aquel que no solamente habla la verdad, sino que es fiel para hacer la verdad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y el testigo verdadero dice aquí, otra vez, entonces esta iglesia no estaba haciendo un testimonio verdadero para el mundo. O sea, hay mucha gente que hoy día a veces está sentada en una iglesia, y puede ser aquí, y que pueden tener una idea de salvación,
de que son salvos porque llegan un domingo a la iglesia. Y el Señor le va a decir, hey, no se trata de eso aquí. El testigo verdadero quiere decir verdadero para testificar y verdadero para ser verdadero. O sea, sin doblez. O sea, usted debe ser de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Y Jesús dice, yo soy el amén, soy el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. O sea, el que es el que ha creado todas las cosas. Habla de supremacía, habla de autoridad, no como los mormones o los testigos de Jehová hablan de que Jesús fue creado. No, aquí la idea significa, aquí esta palabra, que todas las cosas tienen su origen en Él. Esa es la palabra principio, aquí. Y tiene esa idea. Lo mismo dice Juan en capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice ahí que este era en el principio y todas las cosas por Él fueron creadas. Lo mismo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Entonces está hablando de que Él es el principio. Él es el creador. Y como Él es el creador, Él nos conoce. ¿Se imagina usted que usted fuera un médico y dice, yo te creé, yo sé exactamente lo que falla y yo puedo solucionar ese problema porque yo te creé? Bueno, eso es lo que Él está diciendo. Yo los conozco a todos ustedes, dice, yo sé cuál es porque yo soy el que creé, yo soy el que hizo todo. Conozco el cuerpo humano porque yo lo diseñé. Pero también, no solo en el cuerpo humano, sino en la vida espiritual. Él nos puede ayudar. Él nos puede sanar. Y el mensaje que va a dar aquí tiene que ver con eso. Entonces, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es posible para Dios. No como una opción de será posible, no. ¿Hay algo difícil para Dios? Dijo ahí en Génesis, en capítulo 18. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Él es el médico por excelencia, Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces, ese es el tipo de doctor que tú quieres. Que te voy a decir, hey, yo aquí estoy para ayudarte. No quiero un doctor que diga, no, sabes que voy a hacer por primera vez esta cirugía y encomendémonos a Dios a ver que nos salga bien. Jamás, ¿verdad? Jamás. Quiero una segunda opinión. Busco otro hospital. Busco a otro médico aquí. Pero aquí el Señor dice, yo soy la respuesta, soy el especialista. Y fíjate el diagnóstico que da el Señor aquí. Y esto es tremendo. Aquí en el verso 15 y 16. Yo conozco tus obras. Y tómalo para usted. José, yo conozco tus obras. Tómelo para usted. El Señor conoce sus obras, no lo podemos engañar. Lo que usted hace cuando se va de aquí o antes que venía aquí, el Señor conoce. Lo que usted ha hecho, el Señor conoce. Y no solo eso, lo que usted va a hacer, el Señor lo conoce. Yo conozco tus obras, o sea, estamos descubiertos ante Él. Totalmente. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia, el concepto de neutralidad, ay, sí, yo creo, son características que el Señor dice aquí son repugnantes en la vida de un creyente. En la vida de un creyente aquí. Como dijimos, en esta ciudad, el problema que ellos tenían era el agua tibia, agua no apta para beber. En muchas ocasiones. Y es aquí donde el Señor les está diciendo. Es la analogía del carácter tibio de esta iglesia. Tenían todo lo que el mundo te ofrece, pero no tenían nada de lo que Dios estaba mirando encontrar en su iglesia. Y eso es muy importante. Porque podemos tener grandes edificios. Poder tener grandes cosas, estos parlantes, bueno, hoy día los achicamos, pero podemos tener parlantes más grandes,
Sonido, luces, fuego, eso no tiene unción. Esta silla donde usted está no tiene unción, este lugar de aquí no tiene unción. Es un edificio. Pero a veces la gente se jacta de eso. Lo que realmente tiene que ver es el corazón del hombre, que somos la iglesia de Cristo, que nos reunimos en este lugar. Y el Señor dice de esta iglesia: ojalá fueres de esto o aquello, pero no eres ninguno de los dos. O sea, está mostrando una imagen que está perturbando, engañando a la gente. Le está mostrando una imagen distorsionada de lo que Dios quiere ver en su iglesia. Hoy día se habla de riquezas, pero no se habla de santidad en las iglesias. No se habla de vivir vidas puras y santas para Dios, entregadas para Dios. En el cristianismo no hay paños tibios. ¿Somos o no somos? Esta es la única vez que la palabra tibio aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y es en relación a esta iglesia, en donde se está acercando aquí a esta condición de esta iglesia. Una iglesia adaptable, una iglesia plástica, una iglesia moldeable según las circunstancias, una iglesia que se acomodaba a las exigencias de otros centros de comercio. O sea, era una iglesia que vivía en un espíritu de tolerancia. ¿Qué está de moda en el mercado? Bueno, hagámosle. ¿Eso trae gente? Ok. Fíjense aquí, estos creyentes en la Odisea habían vivido pacíficamente entre los griegos de esta ciudad. Se han encontrado inscripciones acerca de persecuciones que hubieron durante el tiempo de Domiciano en ciudades cercanas a la Odisea, en donde los creyentes mantuvieron su fe, se encerraron en el lugar donde se reunían y ahí fueron quemados vivos. Pero en esa misma época no hay ninguna referencia a una persecución en la iglesia o en la ciudad de la Odisea. ¿Por qué sería? Porque en ese tiempo el pecado, ¿cuál era? El pecado era decir que Jesús es el Señor. En ese tiempo el templo o los templos que se construían también eran para César. Entonces da lo mismo. Ayer veníamos de una reunión que tuvimos, de un almuerzo que tuvimos con los servidores, y había un rótulo, ¿ya? Ahí de una iglesia, ¿ya? Todos incluidos, unos solos, un rótulo grande que está por la avenida cuando usted viene de Río Segundo hacia Heredia, ¿ya? Una sola religión, el ecumenismo y todo, paz y amor y mucho amor y aceptémonos todos. Bueno, eso es exactamente lo que esta iglesia hizo. Ok, está bien, no hay problema. Podemos decir que es César, total, estamos aquí. Cuando estemos aquí, decimos que no, que Jesús es el Señor. Para no sufrir la persecución. Para no sufrir la persecución. Las masacres que se dieron durante los años 300 al 313 después de Cristo fueron increíbles contra la iglesia cristiana. Pero no hay historia de ninguna masacre en la ciudad de la Odisea contra los cristianos. Es más, hasta los judíos podían vivir en paz ahí. O sea, era un mundo de pura paz y amor. Una iglesia que se pone ahí al requerimiento del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Entonces, fíjense aquí lo que el Señor hace notar. Primero, no eres caliente. ¿Qué se necesita para que algo esté caliente? Combustible constante. Ve ese principio. ¿Quieres estar fervoroso por Cristo? Necesitas el combustible adecuado, que no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con saltar, no tiene que ver con banderas, no tiene que ver con bailar.
tienen que ver con Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en esa relación profunda e íntima con Él. Por eso dice, yo estoy a la puerta, yo quiero comer con ustedes. Y la idea ahí es de comer, no solamente comer algo pasajero, sino comer algo en donde podamos demorarnos todo el tiempo que usted quiera demorar en comer. O sea, pasar comunión, pasar tiempo. Entonces, si quieres estar caliente, el Señor dice, hey, necesitas tener un combustible. Si queremos que Dios nos use, Juan 15. Ahí está. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde parte realmente el fervor y el fuego en nuestra vida? En nuestro corazón. Acuérdense, lo malo del hombre, ¿dónde se produce? ¿Afuera o adentro? Es dentro, no fuera. Lo fuera es lo externo, lo que pasa adentro. Es que esta sociedad me hizo así. En mi familia me llevaron... No. El Señor dice en el libro de Marcos, el capítulo 2, que el problema del hombre está en su corazón. Y luego dice, tú no solamente no eres caliente, tampoco eres fría. ¿Cuál debe ser la atmósfera para que algo esté frío? Obviamente algo congelado. Y si quieres que se mantenga frío, necesitas alimentarlo con algo más frío. ¿Pero qué se requiere para la tibieza? Nada. Dejarlo ahí. Nada más. Y después de la tibieza, si tú dejas un agua ahí que comienza a estar estancada, se pone tibia, viene la putrefacción. Y lo tremendo aquí es que el Señor no tiene ninguna palabra de aprobación para esta iglesia. Por cuanto dice, eres tibio, dice en el versículo 16, no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una expresión bastante fuerte. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, te voy a expulsar o estoy a punto de expulsarte violentamente. Con fuerza. Los que han tenido esa experiencia saben cómo es. ¿Ya? Bueno, el Señor está diciendo aquí. La condición de la iglesia que el Señor está describiendo aquí, lo hace sentir náusea. Y está en ese proceso, como que si estuviera enfermo. Cuando miramos la iglesia de Tiatira, ¿qué fue lo que vimos? Apostasía. ¿Qué hace el Señor? Me enojo y voy a ir contra ella. Pero aquí, la iglesia de la Odisea, una iglesia indiferente, una iglesia enferma, que tiene una opinión de ellos mismos, que no es la opinión de Dios. El Señor está diciendo aquí que me enferma, me produce náusea. Y fíjate, aquí no hay ninguna herejía que se menciona aquí. No hay inmoralidad sexual. No hay contiendas. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? En 3 áreas: materialismo, autosuficiencia y orgullo espiritual. Hay 3 posibles temperaturas del corazón, de acuerdo a la Biblia. La primera, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 32, cuando el Señor iba con los discípulos, ¿se acuerdan? Camino de Maús, les habló. Después que se fue, ¿qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Corazones ardientes. Cuando el Señor está a nuestro lado, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, hay corazones ardientes. Versículo 12 describe el corazón frío. Y hablando ahí de los últimos días, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Su corazón se enfriará. Y luego está esta. ¿Por qué frío? Ojalá fuera frío, porque es como decir, bueno, tengo problemas, voy a buscar un doctor. Una persona tibia en una iglesia puede estar sentada y piensa que está bien. Sí, estoy bien.
Puede pensar que es salvo, cuando en realidad no lo es. O salvo, pero no crece, no madura, no es llevado y transformado cada día a la imagen de Cristo Jesús. Y lamentablemente hoy día vemos muchas iglesias en estas condiciones. No están encendidas en fuego por el Señor. Probablemente muchos no salvos, probablemente algunos que son, pero no van más allá aquí. Mucha gente tiene miedo de ser ardientes por Cristo. ¿Y cuál es la razón? No quieren ser enmarcados como fanáticos. No sea pandereta, hermano. ¿Qué tanto ir a la iglesia? ¿Qué tanto leer la Biblia? ¿Qué tanto reunirnos para orar? Y no sea pandereta, hermano, no sea fanático. Pero Dios guarde, juegue Saprissa la liga. Fuego, 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 ¿verdad? Y si gana la liga, peor. ¿Ya? Es lamentable. Cuando en ciertas áreas de nuestra vida podemos demostrar más entusiasmo que por las áreas en nuestra vida espiritual. Mostramos más pasión por cualquier cosa, menos por aquellas cosas que realmente trascienden a la eternidad. Y lamentablemente hay muchas iglesias así, y muchos creyentes así. A mí y los que hemos tenido la oportunidad, no es que seamos grandes jugadores, pero cuando jugamos bola, nos transformamos. Por eso yo ya renuncié al fútbol. Ahora estoy solo artes marciales, más fácil golpear. Pero nos transformamos. O cuando seguimos a un equipo y sabemos más noticias del equipo que de lo que dice la Biblia. Pero todos nosotros, leí una historia de un hombre en San Francisco. Ustedes han visto de esos rótulos que se ponen aquí para promocionar cosas por la calle. Aquí deben haber, yo me imagino, ¿ya? Compra hamburguesas, no sé qué. Y atrás las mejores. O soy feliz porque me viste Ortiz, no sé, algo así. Bueno, en esa ciudad, en San Francisco, había un hombre que en la parte de adelante del rótulo decía esto: soy un tonto por el amor de Dios. Y la gente lo veía y se burlaba de él. Solamente que cuando llegaban al otro lado, ¿ya? Al otro lado del rótulo, ellos veían esta frase: ¿de quién eres tonto tú? Todos nosotros de una u otra manera estamos tontos. Yo estoy tonto por Cristo. Yo no sé usted por qué está tonto. Y aquí a veces todos somos tontos por algo. Todos tenemos cosas que nos emocionan demasiado. Todos tenemos cosas que nos entusiasman. Y quiero decir esto: como cristianos, ¿cuál debiera ser nuestro entusiasmo? ¿Qué debiera transformarnos y volvernos como, wow, quiero más de eso? Es nuestra relación con el Señor. Más que mi trabajo, más que mi familia, mis amigos. ¿Por qué? Porque si mi relación con el Señor está encendida, mi familia va a estar bien. Voy a honrar, respetar y cuidar a mi esposa. Instruir y llevar a mis hijos por el camino. Mi trabajo, voy a hacer el trabajo de la mejor manera porque quiero agradar a Dios. Y voy a tratar de tener buenas relaciones con todos porque quiero ser un buen ejemplo de Cristo Jesús. Pero si esa relación con el Señor no es la que está encendida y soy tonto por cualquier otra cosa más, entonces podríamos caer en esta categoría aquí. A veces uno invita a la gente a la iglesia, no sé si a usted le ha pasado, ¿ya? Te invito a la iglesia, ¿y dónde están? Ahí en, ¿cómo se llama esta subida? Esto es San Rafael. Aquí en San Rafael, qué lejos.
Y viven aquí en el centro de Heredia. Pero se van horas en bus para ir a una playa y ay, no los cansa. O van a Tibás, o van a La Juela, o van a otros lugares para ver las cosas que a ellos les interesa. Y ahí estamos mostrando realmente nuestra tibieza. Más emocionados por un juego o por cualquier cosa que por ver a la gente salva. Por congregarnos. Por impactar gente para la eternidad. Yo creo que cuando venimos aquí, vamos a llegar hasta aquí esta mañana, cuando llegamos aquí a adorar al Señor, fíjese lo que nos están queriendo quitar. El deseo la opción es de adorar libremente al Señor, de aplaudir, de levantar nuestras manos, de cantar con todo esto. Pero para algunos no hay ningún problema porque nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Reclaman más viendo un partido que adorando al Señor. Y se tiran al suelo y hacen breakdown cuando el otro hace un gol. Por lo que me han contado. Esta iglesia llegó aquí por esta razón. Primero, compromiso. Se dio. Segundo, autosuficiencia. Y tercero, se autoengañaron. No quiero que usted en esta mañana se vaya de aquí engañado. Yo creo que es importante que nosotros podamos vernos desde la perspectiva que el Señor tiene de nosotros. Hay gente que puede estar en la iglesia de Cristo sin tener a Cristo. Ay, sí, yo estoy en esa iglesia, y esa iglesia es cristiana, sí, pero eso no quiere decir que tenga a Cristo en su vida. Por eso el Señor dice, si hoy escuchas mi voz. Hoy día usted vino aquí, y no es por casualidad que vino usted este día. El Señor dice, estoy golpeando, abre. No se puede abrir desde afuera, se puede abrir solo desde adentro. Debemos pedirle al Señor que Él toque nuestros corazones y avive realmente ese fuego en nosotros, esa pasión en nuestro corazón. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dice, ¿y no sabe? Pregúntese esto. ¿Piensa que por venir aquí usted es salvo? ¿Piensa porque habla con un lenguaje espiritual o cristiano o canta himnos es salvo? Su cuerpo puede estar aquí, pero ¿dónde está su corazón? El Señor dice, ven y estemos a cuenta hoy. ¿Quieres encender? Bueno, voy a orar para que el Señor encienda nuestro corazón como creyentes. Yo no quiero ser una iglesia relevante, yo quiero ser una iglesia que realmente hace lo que el Señor nos llama a hacer. Si una iglesia relevante es dejar de lado la palabra y ser relevante como el mundo, yo no quiero ser así. Yo quiero ser una iglesia, un creyente que ama y vive la palabra. Y el fuego del Señor está para todos nosotros. Dios dice, ven, abre tu puerta. Deja de vivir en esa ilusión emocional o mística y comienza a vivir en una relación profunda y real con Cristo. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de esta carta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Oramos, te pedimos tu bendición, que tu palabra, Señor, haya hecho vida en nuestro corazón y que podamos oír tu voz. Cada uno de nosotros, Señor, ha escuchado y cada uno de nosotros, Señor, sabe en qué condición está.
Y tú dices, ven, estás a la puerta, quieres tener comunión con nosotros, quieres que vivamos para ti, quieres, Señor, vivir en nosotros. Darnos, Señor, el poder para vencer el pecado y para vivir vidas que te agradan a ti, Señor. Que seas tú realmente nuestra verdadera pasión. Fervientes, como dice Pablo, en espíritu. Llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana y ayúdanos a seguirte a ti, a amarte, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos fieles, que realmente podamos mostrar a Cristo. No un Cristo acomodado, no un Cristo plástico, sino un Cristo real. Transformado, Señor, nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, cada día a la imagen de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Si en esta mañana hay alguien que nunca ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, o ha estado caminando lejos y sabe que está tibio, esa es la oportunidad. Quiero hacer una oración antes de terminar. Si hay alguien que dice, ¿sabes qué? Sí, estoy más tibio, me he entibiado. Y el Señor dice, ok, yo soy el fuego. ¿Quieres acercarte al Señor Jesús? ¿Quieres venir a Jesús? El Señor dice, aquí estoy, ven. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte. Pedirle perdón y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Es un acto de fe. Venir y estemos a cuenta. Ese es el momento. Si hay alguien aquí en esta mañana o que nos está mirando también por el internet y quiere tomar esta decisión, le voy a invitar a que haga esta oración, pero también donde está, no les voy a decir que pasen al frente, sino levante su mano para orar por usted. Quiero orar y quiero que usted haga esta oración conmigo. Es un acto de fe. Aproveche la oportunidad. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Veo tu mano. Si hay alguien más, en esta mañana aproveche esta oportunidad que el Señor nos da. Señor, he ido lejos. Estoy en realidad tibio, pero quiero estar ferviente por ti. Perdóname. Esta es la oportunidad. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por alejarme. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Hazme una nueva criatura y lléname con tu Espíritu Santo. Te recibo, Señor, como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, Señor, y límpiame. Dame un nuevo corazón, una nueva mente, para servirte, para amarte, para obedecerte, Señor. Perdóname, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios lo permite, si usted hizo esta oración, nosotros tenemos unos cursos de fundamentos. Si usted los quiere tomar, ahí al final se pueden acercar a donde está Daniver y puedes inscribirte y él va a hacer ahí toda la coordinación logística para que se puedan reunir ya sea virtualmente o presencialmente al final.